Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Anoche descubrí que mi prometida y su amiga habían tenido varios tríos con el esposo de la amiga antes de nuestra relación y que seguían con esa dinámica mientras estábamos juntos. Rompí el compromiso y corté todo contacto. Cuenta de usuario temporal. Para el contexto, no usaré nombres reales porque son usuarios activos de Reddit y estoy buscando consejo. Esto pasó anoche y he tomado el tiempo para procesarlo, pero ahora estoy aquí. Yo, 26M, estoy comprometido con mi prometida Sasa, 27F. Tenemos una relación bastante estándar, con sus altibajos y nuestras discusiones ocasionales que se resuelven. Debemos casarnos el próximo mes, pero después de lo que descubrí, no sé si quiero continuar. Su amiga Coral, 28F, está casada con su esposo Mike, 28M. Mike debe ser el padrino de boda y Coral la dama de honor. Normalmente nos reunimos con ellos cada 2 fines de semana. Podemos salir o quedarnos en casa viendo películas y tomando unas copas. Pero este día no fue como cualquier otro, ya que recibí el susto de mi vida. Beber por la noche es algo habitual, unos cuantos tragos mezclados y algunos shots, pero esta vez Coral tomó demasiadas bebidas. Delante de su propio esposo, comenzó a sentarse a horcajadas sobre mí y a besarme. Me aparté y le dije que no lo hiciera. Mike tenía una mirada de absoluta incredulidad por lo que estaba haciendo. Coral entonces procedió a decirme que solo estaba tratando de iniciar un trío entre mi prometida Sasa y yo. Miré confundido y novia no dijo nada ni intentó detenerla. Le pregunté por qué estaba tratando de iniciar un trío. Coral dijo, Sasa dijo que quería darte un trío, así que lo estoy iniciando. Mi novia todavía no había hablado, estaba dejando que sucediera y Mike seguía congelado, viendo. Yo le pregunté a Coral por qué, estando casada, intentaría iniciar un trío conmigo y mi novia. Sin dudarlo, Coral soltó que ella y novia ya le habían dado un trío a Mike antes de que se casaran. Yo tan pronto como dijo eso, la habitación se quedó en silencio. Lo que siguió fue Mike mirando hacia el suelo, intentando evitar el contacto visual conmigo, Sasa con una mirada de horror en su rostro, yo como si hubiera visto un fantasma, y Coral aún con la misma expresión vacía. Como si no hubiera revelado el secreto más grande que estoy seguro nunca debí saber. Después, Sasa llevó a Mike y Coral fuera de nuestro apartamento y comenzó a intentar explicarlo todo. Sé que debería haber detenido y escuchado lo que tenía que decir, pero en cambio, la ignoré y me fui a pasar la noche en casa de un amigo que vive cerca. Desde ese maldito momento, no han parado de inundarme con llamadas y mensajes de texto, tanto mi novia como su amiga, diciéndome que nunca debía haber sabido la verdad, como si fuera un maldito error que me diera cuenta. Y que mi reacción fue totalmente innecesaria. Y para colmo, me exigen que escuche su estúpida explicación hasta el final, como si eso fuera a arreglar algo. Como si yo fuera el culpable de todo esto, ¿verdad? Hasta donde sé, Mike tampoco puede ni ver a Carol después de esa noche, pero claro, ellos siguen pretendiendo que me quede callado y me trague su basura. Y la verdad, no quiero hablar con ninguno de ellos. Estoy considerando qué haré, porque me están tirando esta basura como si fuera algo que debo procesar de la noche a la mañana. Comentarios. U/Anónimo 1. Ella no fue honesta contigo y sabía lo que estaba pasando con su amiga montándote. Así que el secreto ya está afuera. Déjala porque tendrá más tríos, pero la próxima vez no estarás tú involucrado. Busca una mujer honesta que te cuente su pasado. Además el marido de su amiga sabe lo que ha pasado y tampoco te lo dijo. Mira lo sorprendido que estaba con su esposa, y sin embargo estaba contento cuando ella trajo a tu novia para un trío. OP comentario. Gracias por los consejos, chicos. Voy a tomar distancia y sí, actualizaré sobre cómo va esto. U/Anónimo 2. Honestamente, parece que estás reaccionando de más. Lo que pasó fue culpa de la amiga por su comportamiento fuera de lugar, no de tu novia. Ella no tuvo tiempo ni forma de controlar la situación, y ahora estás castigándola por algo que claramente no planeó ni aprobó. Además, son adultos y si quieren divertirse, está bien siempre que estén de acuerdo. Creo que podrías darle una oportunidad a tu novia y escucharla antes de tomar una decisión. U/Anónimo 3. Ni siquiera te preocupes por ellos en la ruptura porque al instante se consolarán mutuamente. Simplemente vete con lo máximo que puedas tan rápido como puedas. Actualización, 2 días después. Hola,
estoy aquí con una actualización. El último día y algo más ha sido una montaña rusa de secretos saliendo a la luz. Resumiendo, mi publicación anterior, básicamente, todo salió a la luz por una de esas idioteces que soltó la amiga de mi novia mientras estaba completamente borracha. En medio de la conversación, sin ningún tipo de filtro ni remordimiento, soltó que mi prometida, Sasa, y su amiga Carol le dieron un trío al esposo de Carol, Mike. Como si fuera algo tan normal. Estoy aquí para actualizar a todos y para informarles que rompí el compromiso y planeo cortar todo contacto con los tres. No fue solo el golpe de la sorpresa, sino la asquerosa traición de haberme ocultado esto durante 3 años. Como es habitual en estas situaciones, cuando alguien descubre un secreto impactante sobre el pasado de su pareja, ésta intenta controlar los daños. La clásica excusa de podemos superar esto, es solo polvo bajo la alfombra. Decidí hablar con Sasa, pero fue en vano, solo obtuve información parcial sobre cuándo y cómo ocurrió. Sé que no debería haber hecho esto, pero sentí que necesitaba hacerlo para tomar una decisión. Le pregunté a Mike sobre el trío, y me dijo que no fue solo una vez, sino que tuvieron múltiples tríos antes y después de casarse. Solo dejaron de hacerlo cuando Sasa les anunció que estaba en una relación conmigo. Me sentí enfermo al enterarme y dejé de hacer preguntas. Unas horas después, hablé con Carol en su casa para preguntarle por qué intentó iniciar un trío conmigo y Sasa. Comenzó diciendo que Sasa había mencionado que quería darme un trío antes de casarnos, para que pudiera disfrutar físicamente de otra mujer antes del matrimonio. Luego aclaró que Sasa nunca le pidió ser la tercera, pero debido a una vieja promesa de la secundaria, asumió que ella sería la elegida por defecto. Cuando le pregunté por qué lo hizo frente a su esposo, respondió que él estaba al tanto de las aventuras de tríos que ella y Sasa habían tenido en el pasado. Incluso mencionó que habían hecho tríos con otros hombres, no solo con Mike. También reveló que Mike originalmente era solo un amigo con derechos que se convirtió en esposo porque llevaban tanto tiempo acostándose que decidieron casarse sin haber salido formalmente. Mientras hablaba con Carol, Mike entró confundido al vernos juntos. Me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le dije que quería las últimas piezas de información antes de tomar una decisión. Se sentó con nosotros, y le pregunté cuánto tiempo llevaban casados, ya que nunca lo supe con certeza. Mike, sin dudarlo, respondió que serían 3 años, pero que eso no debería importar porque Sasa y yo comenzamos nuestra relación después de que ellos se casaron. Sin embargo, de su respuesta deduje que no sabían sobre mi relación con Sasa y que seguían teniendo tríos mientras estábamos juntos. Le pregunté cuándo fue la última vez que tuvieron un trío, y dijo que fue en mayo de 2022. Sasa y yo llevábamos juntos desde octubre de 2021. Después de escuchar esto, les dije que no volvería con Sasa y me fui. Desde ese momento, no han parado de llamarme y mensajes de texto, insistiendo en que no debería romper el compromiso, como si todo esto fuera algo del pasado, algo que fue antes de mí. ¿En serio? Lo peor es que no tienen ni idea de que todo esto ocurrió mientras estábamos juntos. Cuando llegué a casa, Sasa no estaba, pero su auto sí. Supuse que estaba con una amiga. Comencé a empacar y vi el anillo de compromiso en la cómoda. Sin pensarlo 2 veces, lo guardé con mis cosas. Terminé de empacar en unos 30 minutos, y justo cuando estaba saliendo, vi a Sasa regresar. Su hermana la había dejado y traía una bolsa de una tienda de juguete íntimos para adultos. Corrió hacia mí, llorando y suplicando que me quedara. Le dije que lo consideraría si me decía toda la verdad. Entré para hablar con ella, pero en lugar de explicar lo ocurrido, comenzó a hablar de cómo se sentía. Ya no me importaba cómo se sentía, así que le hice preguntas directas sobre lo que Mike y Carol me habían contado. Aunque intentó detenerme, no negó nada y terminó dándome más información de la que ya sabía. Me confesó que Mike nunca quiso casarse con Carol, él quería estar con ella, pero Sasa lo rechazó porque no quería estar con alguien con quien su mejor amiga había estado. Me explicó que Mike solo se casó con Carol para estar cerca de Sasa. También le pregunté por qué seguía teniendo tríos con ellos mientras estábamos ya juntos, y respondió que no creía que nuestra relación fuera lo suficientemente seria como para dejar de hacerlo. Esto explicaba por qué, durante los primeros 7 meses de nuestra relación, pasaba tanto tiempo en casa de su amiga. Finalmente, tuve suficiente.
Le dije que regresaría otro día por mis cosas, pero que el compromiso estaba cancelado. No había vuelta atrás, y no iba a seguir engañándome con esta farsa. Informé que la boda no se llevaría a cabo, punto final. Desde ese momento, me fui a quedarme a casa de un amigo. Envié un video que grabé durante mi conversación con Sasa, Amike y Carol, donde ellos mismos se confiesan más cosas de las que me podía imaginar. Desde entonces, no paran de llamarme y mandarme mensajes, pero no les contesto. Que sigan llorando, que sigan rogando, ya no me importa. Si algo más ocurre, haré otra actualización, pero ya no me queda nada que decirles. Comentarios. U/Anónimo 1. No voy a mentir, realmente quería saber por qué demonios fue a comprar cosas a una tienda de sex shop mientras su compromiso se iba al infierno. ¿Qué demonio le pasa a la ex de OP? U/Anónimo 2. Esa fue una reacción realmente extraña por parte del ex. Supongo que es una prueba de que algunas personas piensan más con la cabeza baja que con la cabeza alta. U/Anónimo 3. Wow, qué grupo de personas tan lamentables tener en tu vida. Ninguno de los tres vale ni el precio de un taxi. Le enviarías hasta el 100% de las facturas por cualquier plan de boda cancelado que no se pueda reembolsar y les diría a todos por qué se cancela, empezando por su familia. Lo que te hicieron está muy más allá de tomar el camino fácil. Deja que se les vea por sus acciones y disfruta de las consecuencias desde lejos. Lo siento por lo que estás pasando, pero estás haciendo lo correcto al destruirlo todo. OP comentario. Gracias, hermano. La verdad es que ya no me importa lo que piensen, lo único que quiero es que se hagan responsables de todo lo que me hicieron. No voy a dejar que sigan con su juego sucio. Lo que me duele es que creí en ella, pero ahora estoy viendo todo con claridad. U/Anónimo 4. Lo siento, pero no estoy de acuerdo con ustedes. Lo que hizo tu ex fue en el pasado, y eso no debería ser una excusa para destruirlo todo. Todos cometemos errores, y si realmente te importaba, deberías haberla perdonado. Parece más bien que estás buscando una excusa para dejarla, y eso no es justo. Si realmente la amabas, deberías haber trabajado en la relación en lugar de huir de los problemas. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.